Bueno, pues entonces empezamos ahora sí, ya estamos listos. El horario nos ha tocado un poquito, pero bueno. Hoy entramos en un tema que tiene doble aplicación. ¿Bien? Una aplicación personal y una aplicación para el pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que entramos a escudriñar la escritura y tenemos el lente o la atención puesta en el plan que Dios está estableciendo, nos damos cuenta que cada lectura, cada parte de la Torá es como el periódico del día. ¿Ya? Y tan importante como lo que Dios estableció en el comienzo a través del pueblo de Israel y que en el libro de Génesis nos relata el pacto de Abraham. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del pacto de Abraham y eh, en términos generales. Bien, y en términos específicos vamos a tratar tres puntos. El primero es la experiencia de Abraham y de Sara y ellos como personas humanas, como personas como nosotros, tuvieron dificultades, tuvieron situaciones difíciles y la enseñanza es cómo ellos para el día de hoy son un testimonio para nuestras vidas. Cómo la vida de Abraham en su temperamento, su carácter y la situación que él vivió eh, de crisis o de dificultad que nos narra la escritura, nosotros podemos sacar bastante provecho en el sentido de que eh, están vigentes ya su modelo, su testimonio de fe y sobre todo el llamado que el Señor le hizo para bendecir a las naciones. Y como sabemos todos que el libro de Gálatas 3 dice que eh, la bendición de Abraham venía a través de su simiente y esa simiente entendemos todos que es Yeshua. Por lo tanto, la enseñanza que tenemos hoy de la vida de Abraham, el pacto de Abraham y cómo él aprendió a vivir las situaciones difíciles y las crisis, son un regalo para nosotros en el día de hoy y lo vamos a hacer de forma práctica. Quiere decir, vamos a ver aquellos puntos que la escritura nos enseña a manejar situaciones difíciles o a manejar crisis. Sería la aplicación como teoterapia, ¿ya? Cómo manejar las situaciones difíciles o en tiempos de crisis, como lo que pasó en la vida de eh, Abraham, en la vida de Sara y todo el relato, que para nosotros es algo muy, pero muy, muy interesante, muy importante, maravilloso, lo que podemos aprender de este llamado de Abraham, de su vida, de su temperamento, de su actitud, de por qué el Señor lo llamó y qué implicaciones hay referente al pacto. Entonces, vamos a empezar entonces con una pequeña lectura. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 12 donde el Eterno hace un llamado a Abraham y de ahí vamos a sacar parte de la enseñanza que nos trae para el día de hoy la palabra, la revelación, el ejemplo, el modelo, la bendición, etcétera, etcétera. Bien, la porción de la paracha de esta semana es capítulo 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y vemos que es una de las parachá un poco compleja en el sentido de que toma varios frentes eh, y que van a marcar como un sello en la historia del pueblo de Israel, que es el comienzo del pacto de Dios con su pueblo y empieza a través de Abraham. Entonces, pero no nos vamos a extender en todos los temas, porque los temas que están es la dificultad que tiene luego Abraham cuando tiene que regresar a Egipto después de su llamado, cómo Abraham y Lot se separan y luego cómo Abraham tiene el encuentro con Melquisedec y el relato de Agar e Ismael, que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo hoy, luego la señal del pacto que el Señor hizo en la circuncisión y la promesa del nacimiento de Isaac. Entonces, como es bastante extenso, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen de ello. Y en primer lugar, vamos a hacer, como dije, la lectura del capítulo 12 del libro de Génesis solamente. Y luego hablaremos de algunas otras cosas que tengan que ver, pero vamos a hacer
eh, una clase teoterápica. Quiere decir que vamos a ver cómo los diferentes aspectos o circunstancias que sucedieron en estos relatos nos dan una lección a nosotros, nos dan una enseñanza, nos dan una aplicación personal, pero también una aplicación al pueblo de Israel. Bien, en referencia a cómo manejar los conflictos, cómo manejar las situaciones de crisis, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Dios utiliza personajes como la vida de Abraham para enseñarnos que la vida no es un color de rosa, que la vida tiene altibajos, que la vida tiene dificultades, ¿ya? Pero que en medio de ellas, ¿ya? Hay una esperanza, hay una promesa, hay un propósito, como dice el libro de Romanos, que todas las cosas que suceden en nuestras vidas, aquellos que temen a Dios, siempre será para bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mm, en este relato suceden muchísimas cosas en cuanto a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel relacional y a nivel de la comunión y de la amistad con Dios. Bien. Entonces, todos estos elementos que hay en este personaje están escritos en la Torá, es palabra del Eterno, son las escrituras sagradas, que como decía, así como Dios nos creó con un diseño especial, ¿ya? Un llamado, Él tiene cuidado de nuestras vidas cada día. Y por lo tanto, cada enseñanza que tenemos de la escritura, de cómo Dios quiere tratar nuestra vida, cómo Dios quiere muchas veces disciplinar nuestra vida, cómo Dios quiere que eh, controlemos nuestros pensamientos, controlemos las actitudes de nuestro corazón, y siempre lo hagamos con un espejo que es la Torá, ¿ya? De tal manera que es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Así que vamos a hacer la lectura inicial solamente del capítulo 12 del libro de Génesis, ¿vale? Versículo 1 hasta el versículo 9. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yud-Hei, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Bien, vamos a dar un pequeño resumen de esta primera parte. Tiene que ver con el llamado de Abraham. ¿Bien? Entonces vamos a tener en cuenta en este punto que vamos a ir desarrollando que Abraham es llamado a ir a un lugar donde él no sabe a dónde va a ir. Bien, entonces aquí vamos mirando las características de ese llamado. Bien, ¿qué quiere decir? Que eh, empieza Dios a trabajar en el corazón del hombre. Dios, ¿cómo empieza a trabajar? Cuando Dios te habla y dice, vete a algún lugar, haz estas cosas, ¿ya? Tienes que ir allí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y sin saber a dónde va. Bien, entonces viene el interrogante, ¿qué pasa en la mente de una persona cuando Dios le dice, tienes que irte a tal sitio, tienes que hacer esta otra cosa, pero como que no lo tiene claro en su vida, ¿ya? Y dice, aquí algo es como sobrenatural, ¿no? Entonces, el espejo de la Torá, en lo que tenemos, en este llamado, es como nosotros afrontamos situaciones tan difíciles y esa disonancia, podríamos decir que lo que yo puedo querer hacer y lo que hay en mi mente y lo que Dios me dice es como un triángulo. Dice, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿No? ¿No? Porque muchas veces nos encontramos en esa situación. El Señor parece que me habla que vaya a tal lugar, que haga este ministerio, que vaya allí, que haga esto en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo. ¿Ya? Y qué implica dentro de nosotros, y es lo que tenemos que aprender. ¿Bien?
en la actitud, cuando Dios nos llama a nosotros, y muchas veces no sabemos, ¿ya? Por supuesto que tiene que ver la fe, la emuná. ¿Ya? Que ahí es donde empieza a tratar Dios el corazón de cada uno de nosotros, así como trabajó el corazón de Abraham. Bien. Pero lo que vemos es que detrás de ello hay siempre una promesa y una bendición. Es decir, que Dios no nos va a pedir, vete a tal lugar, haz tal cosa en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, en el trabajo, ¿ya? En el ministerio, en el llamado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y siempre habrá detrás de todo lo que Dios nos hable una promesa y una bendición. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos quedamos como atónitos con lo que Dios nos dice y nos olvidamos de tratar de descubrir qué quiere Dios detrás de eso y qué bendición es la que viene detrás de eso. Bien, y entonces aquí es donde aprendemos que la lección de hoy nos va a subir a un nivel de excelencia en la emuná, en la fe. Porque no se trata de que leamos la historia de Abraham, sino que el Espíritu de Dios ministre nuestra vida en el día de hoy. ¿Sí? Y nos aprenda que cuando nos vemos en el espejo, es decir, ¿quién soy yo? Una persona incrédula, una persona que todavía duda de las cosas de Dios, una persona que hasta no ver, no creer, o realmente Dios quiere llevarnos a ese grado de confianza y de entrega de nuestro corazón para decir, Dios, si tú me has dicho esto, lo haré. Dios, si tú me lo has mostrado, lo haré. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay bloqueos en nuestra mente, hay bloqueos en nuestro corazón y hay muchas veces bloqueos de influencias externas para no hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy tenemos que quitar esos clipots, esos bloqueos que hay en nuestra vida cuando Dios dice que nos llama. Bueno, vamos a ver entonces qué podemos aprender de la vida de Abraham para aprender a despojarnos de aquellas cosas y que sin saber a dónde íbamos, ¿ya? Eso sí, Dios le está mostrando cuál era el propósito que había en la elección, ¿no? Y vimos que hay más de, lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, todas las bendiciones que el Señor le dio, lo recordamos así por encima. Sería padre de multitudes, de él vendría naciones, las familias serían bendecidas en él, a él le daría una tierra, ¿ya? De él vendría un pueblo especial, ¿ya? Él sería el modelo de fe, el modelo de educación para los hogares, etcétera, etcétera. ¿Bien? Todo eso se lo mostró a Abraham, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba? Que cuando Dios nos llama, ¿ya? Esos elementos los tenemos que tener en cuenta, tener claros, ¿ya? Es decir, no, Dios me llamó y ahora voy a hacer esto. No, sino que qué bendición hay detrás de ello, ¿vale? ¿Qué propósito a nivel personal? ¿Qué propósito a nivel familiar? ¿Qué propósito a nivel comunitario? Y también qué propósito, ahora que vamos a ver, como pueblo, como nación, en este caso sería Israel. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, esa elección, ¿ya? Tenía que ver con la actitud y el temperamento que tenía Abraham, qué había en su mente, qué pasaba por su corazón, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué podemos ver en ese llamado? Abraham reconoció que era algo importante de parte de Dios, ¿sí? ¿Y qué hizo? Él siguió la orden de Dios con devoción. ¿Ya? Primer punto. Algo que debemos tener en cuenta en el llamado. Cuando Dios nos manda a hacer cosas, cuando nos manda a dirigir, cuando Dios nos manda a guiar, cuando Dios nos manda muchas veces a evangelizar, muchas veces a cambiarnos de lugar, de trabajo, ¿ya? Etcétera. Entonces, la primera actitud que tuvo Abraham fue que reconoció a Dios como el Todopoderoso. ¿Bien? Él no se puso a pensar, ¿y quién será este que me está mandando? ¿Y si será que se equivoca? No. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver los grados, ¿ya? De madurez que nos enseña la escritura que nosotros debemos adquirir ante una situación como ella. ¿Bien? Es, primero, ver que quien me está llamando es el Dios Todopoderoso. No me está llamando cualquier persona. ¿Ya? Y tener esa convicción clara es lo más importante que nos da el testimonio de Abraham. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que, el siguiente paso que le favoreció a él? La actitud. ¿Bien? ¿Cuál fue la actitud de él? ¿Ya? La actitud en el corazón de Abraham, ¿cuál fue? ¿Ya? Que eh, él estaba buscando ser alguien importante, un hombre famoso, un hombre que tuviera muchos hijos, etcétera. No. Abraham tenía que buscaba la presencia de Dios
pero buscaba la gloria de Dios, buscaba que eh, el sometimiento a Dios, ¿ya? Y quiere decir que esa actitud del corazón, ¿ya? Es lo primero que tenemos que hacer cuando Dios nos llama. Es decir, Señor, yo estoy aquí, pero lo que yo voy a hacer es para glorificar tu nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo mínimo que pensó Abraham es llenarse de orgullo, de altivez, ¿ya? Y decir, pues mira, ahora soy privilegiado, ahora Dios me ha llamado, etcétera. Para nada. Fíjate que la actitud de Abraham era una devoción, una disposición. Señor, tú me llamas, yo estoy aquí dispuesto a donde tú me digas. ¿Ya? Estoy dispuesto a salir. Y en ese caso, sin saber a dónde iba. Pero claro, sí sabía lo que Dios quería hacer con él. Ujú. Entonces, primera actitud del corazón fue obediente, no fue rebelde. ¿Ya? Segunda, no se enalteció, fue humilde. Y entonces aquí vamos viendo cómo el espejo de la Torah nos va mostrando. ¿Ya? Te digo porque cuando yo estaba preparando esta, yo me vi identificado en muchas cosas que el Señor tenía que trabajar en mi vida, ¿ya? En el llamado. ¿Ya? Entonces, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el espejo de la Torá, ¿ya? Es como, ya sabemos que es la mejor instrucción, ¿no? Pero la mayor exhortación y la mayor disciplina es la Torá. ¿Por qué? Porque tiene ese propósito de llevarnos, ¿ya? A que nuestro corazón sea lo primero que Dios mira. ¿Ya? ¿Qué fue lo que vio Dios en el corazón de Abraham? Su misión, dijo, sí, yo voy a ir. Estuvo con todo su interés, con todo su deseo, se humilló y no se enorgulleció para nada. Bien, entonces, que tercero, no buscó los intereses propios, sino el interés de hacer la voluntad de Dios. Bien, van esos tres puntos de la actitud del corazón. Bien, ahora, ¿qué motivaciones había? Pues la motivación no era decir satisfacer sus planes, ¿ya? Sus proyectos, sino satisfacer lo que Dios estaba pidiendo. Cuarto, ¿no? Cuarto punto. Es decir, que cuando Dios nos llama, entonces muchas veces buscamos la comodidad nuestra. Es decir, bueno, Señor, yo voy, pero si yo voy a estar bien, ¿no? ¿Ya? Y Abraham nos enseña de que él buscaba, primero que la comodidad suya, era hacer la voluntad de Dios, ¿no? Quiere decir que primero lo que él eh, quería era satisfacer lo que Dios le estaba pidiendo, antes que satisfacer, digamos, sus intereses personales. ¿Bien? Entonces, aquí lo que el Señor nos va formando es un carácter maduro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de que Dios nos llame. ¿Ya? Nos ha llamado muchas veces. Y necesitamos tener la actitud correcta, ¿ya? No lo que nos comentan, no lo que puede parecer, sino lo que Dios quiere, ¿ya? Que nuestra motivación no son nuestros propios deseos, porque eso vendrá después. Bien. Entonces, quiere decir que la clave está del éxito de Abraham hasta el día de hoy, es que él obedeció la voz de Dios, ¿ya? Como punto, como último punto del llamado. Bien. Y en esa obediencia, pues vemos que, aunque la Torah no estaba escrita, ya eran ordenanzas, estatutos, mandamientos de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, el escuchar la voz para obedecer los mandamientos, que van conjuntos, ¿ya? Eh, tiene que ver con la fe. Recordemos que la fe es hacer algo que Dios ha prometido, que Dios ha pedido, que Dios ha hablado. ¿Ya? Porque eh, recordemos que el padre Abraham no llegó donde tenía que llegar, ¿ya? Seguramente porque no estaba atento a escuchar la voz de Dios o hacer lo que Dios quería. ¿Bien? Pero en Abraham sí. ¿Bien? Entonces, además que después de 10 generaciones desde Noé, viene la generación de Abraham. ¿Ya? Y recordemos que de los tres hijos de Noé, de Sem, viene Abraham, y ahí empieza un llamado especial, ¿ya? Un llamado especial. Es que Dios va formando en Abraham un corazón diferente. ¿Por qué? Porque ese corazón, la actitud, la madurez, la fe, la entrega, tenía que, como dice el profeta Isaías, creer en Dios, ¿ya? Ser testimonio, ¿sí? Y luego caminar en lo que Dios le ha mostrado. ¿Ya? El profeta Isaías nos habla de esas tres cosas y
No es casualidad que lo veamos, esas tres características las veamos en la vida de Abraham. ¿Bien? Entonces, eh, aunque no, aunque no había mandamientos escritos como tal, Abraham empieza a entender de que hay diferentes instrucciones de parte de Dios. Hay preceptos, ¿ya? Hay estatutos, ¿ya? Y cosas, y entre ellos, eh, Abraham entiende que él tiene que ser un modelo, lo vemos más adelante, para educar a los hijos y a los nietos. ¿Bien? Es un ejemplo. ¿Ya? Está en Génesis capítulo 17. Que, entonces Abraham tiene esa característica, ¿ya? O el Señor, ¿ya? Él le dijo, en ti serán benditas todas las familias, ¿ya? Tú serás el modelo de educación para tus hijos. Dice así. Tú serás el modelo de fidelidad al pacto. Tú serás un modelo de testimonio de fe, ¿ya? Tú serás un modelo de alguien que escucha, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, lo que Abraham pone en su corazón es que todo lo que él va aprendiendo de parte de Dios, ¿sí? Él lo va sembrando, lo va edificando y hace que se permanezca hasta el día de hoy. Fíjate. Entonces, por eso vamos a ver más adelante en la diapositiva cómo el pacto de Abraham está vigente. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el pacto, ahora lo vamos a ver, eh, hoy el pueblo de Israel y nosotros como linaje de Abraham, ¿ya? Y familias bendecidas bajo la simiente que es Yeshua. Recordemos que la bendición de Abraham viene a través de su simiente, que es Yeshua. Y los que estamos en Yeshua somos bendecidos en nuestro padre Abraham. Y si estamos en Yeshua, ya, linaje de Abraham somos. Por eso tenemos esa identidad con el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios mira de Abraham? Que el éxito del llamado de Abraham, ¿ya? Es un éxito duradero y permanente. ¿Ya? Quiere decir que no lo había entendido, pero cuando Dios te llama, Dios confía en que lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer, es permanente y duradero. Bien, estamos hablando todavía del llamado de Abraham. Bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer la segunda lectura, que está en 10 al 20, capítulo 10 al 20, perdón, versículo 10 al 20 del capítulo 2. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declarado que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer con y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a terminar con el 13, que dice así. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía él y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yahvé. Entonces vemos aquí dos aspectos importantes, que es la situación de Abraham en Egipto. ¿Qué hizo que Abraham tuviera que volver a Egipto? Bien, a ver, los que estamos pendientes si hemos leído la Parashá, eh, pregunto, ¿qué fue lo que hizo que Abraham volviese a Egipto? El hambre.
el hambre. ¿Qué más? Que Abraham tenía que ser probado en ese lugar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eh, Dios estaba formando un carácter en la vida de Abraham, estaba puliendo un llamado en la vida de Abraham y eh, aparece esta circunstancia de hambre en toda la tierra en ese momento y Abraham vuelve otra vez como a retroceder. Quiere decir que Dios nos quiere enseñar de que las situaciones de crisis y de situaciones difíciles no están exentas en nuestra vida, no están para nada exentas en nuestra vida. Entonces, eh, primero, que la tierra estaba afectada por sequía, no solamente de alimentos, sino también porque había pecado, ¿ya? En sus habitantes. ¿Sí? Entonces, Abraham se ve obligado a salir, buscar alimento, ¿ya? Y esta decisión, pues, trae sus consecuencias. Ahora vamos a ver si eran consecuencias positivas o negativas. Ujú. Eh, Había un plan de parte de Dios, ¿ya? En que eh, Abraham tenía que permitir la situación de Sara, por un lado. Entonces, y luego viene la situación de Lot, ¿bien? Y luego viene la situación de Agar, y luego viene eh, la situación con Sara. Entonces, vemos que en estos versículos, en estos capítulos, hay un momento de crisis en la vida de Abraham. ¿Bien? Vamos a hablar entonces acerca de eso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, nosotros podemos ver en el espejo de nuestra vida cómo a veces una crisis se suma a otra, otra y a otra. ¿Ya? En un momento determinado, vemos aquí que Abraham pasó como 5 o 6 situaciones difíciles, ¿ya? Crisis que tenía que pasar porque el Señor lo permitía, y esas crisis que pasó Abraham, ¿ya? Y quedan escritas en la historia, ¿ya? Pero que son el espejo para que nosotros aprendamos a superar las crisis, ¿ya? Son el ejemplo, ¿ya? Porque a veces, pues sí, estamos en situaciones y necesitamos consultar a un gestor, mm, o un consejero, etcétera, etcétera. No está mal en escuchar consejos, pero eh, las crisis que nosotros pasamos, ya como hijos de Dios, como creyentes, como pueblo de Israel, como hijos del pacto, ya, son superadas de la misma manera que Dios las permite. ¿Ya? Entonces vamos a ver 3 cosas importantes. En nuestro caminar diario, todas las circunstancias que nos pasan, ¿ya? Están permitidas por Dios. Siempre, 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 siempre están supervisadas, ¿ya? Y entonces eso implica que si Dios está viendo mis circunstancias, eh, y vamos a suponer que hay 5 crisis. No tenemos a veces nunca crisis, pero a veces tenemos 2, o a veces tenemos 1, o a veces tenemos 3 situaciones, ¿ya? Crisis económica, crisis familiar, ¿ya? Como tuvo Abraham, ¿ya? Porque Abraham estuvo a punto de permitir el adulterio. Fíjate, Abraham estuvo a punto de romper el plan de redención que Dios tenía programado, ¿ya? Entonces tú dices, pero a ver, ¿qué errores cometió Abraham? Sería la pregunta, ¿no? ¿Ya? Abraham estuvo a punto de romper el diseño de la redención que ha llegado a través de Yeshua. Abraham estuvo a punto de, a través de su error, entre comillas, de volver a Egipto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en Yeshua, recordemos que Él nos ha sacado de Egipto, ya nos ha sacado del mundo, ¿sí? Nos ha sacado de la potestad del faraón y nos ha sacado, ¿ya? De vivir en medio del pecado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que en algún momento de nuestra vida Dios nos hace volver a eso, ¿ya? No tanto como a ese nivel, pero quiere decir que momentos de crisis que podemos tener de fe, momentos de crisis que podemos tener de emuná, de confianza en Dios. Entonces, si Dios permite esas cosas y Dios interviene, entonces la pregunta, ¿por qué Dios me permite
bajar a Egipto en algún momento? Sería la pregunta, ¿no? Si yo voy bien caminando en el Señor todos los días, ya, yo voy avanzando con mi familia, mi ministerio, y de repente, un momento de tu vida, Dios te hace volver a Egipto, ¿ya? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que a veces, por circunstancias, por lugares, ¿ya? Por tiempos, Dios nos lleva a regresar a Egipto? Sería la pregunta. ¿Qué crees qué intención tiene Dios o por qué Dios muchas veces permite que volvamos atrás, sabiendo de que Él tiene control de todo y sabiendo de que Él está interviniendo en ello? Pregunto. Bien, yo quiero que el Espíritu nos ministre en este tiempo, ¿ya? Que no solamente estudiamos la parcha, sino que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿alguno está exento de una situación de crisis o de dificultad? No, ¿Alguien está exento de eso? No, No. Entonces, confirmamos lo que la Torah nos dice, ¿ya? Que Dios puede hacer lo que hizo con Abraham, llevarlo a Egipto. ¿Y qué quería el Señor? ¿O qué quiere a veces el Eterno con nosotros cuando nos lleva a Egipto? A tú ver, dijiste probarnos, ¿no? probarnos. Ujú. probarnos. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál Ver será la nuestra emuná que reacción tenemos, ante Formar nuestro carácter. Formar nuestro carácter, correcto. ¿Qué más? emuná, a ver hasta dónde podemos mantener esa emuná. Medir, ¿no? El Señor mide nuestra fe, correcto, Yolanda. ¿Qué más? Humillarnos, Humillarnos. humillarnos también, ¿verdad? Ajá, sí. Y sobre todo, hacernos fuertes. Dios va a forjar en nosotros la capacidad de depender del poder y la fuerza de su espíritu. Es decir, que Dios va a probar si es en mis propias fuerzas que yo puedo salir de la crisis, ¿sí? Si yo con mi sabiduría, mi experiencia, mi inteligencia, mis talentos, mis recursos, soy capaz de salir de la crisis. ¿A alguien le ha pasado eso? De que el Señor te lleva a un momento de volver a Egipto, porque era necesario volver a Egipto por un tiempo. Primero, para recordar de dónde Dios nos sacó. Y segundo, de que necesitamos ser fortalecidos cada día. Tenemos que revestirnos de la fuerza y del poder, y no es otra que depender y de buscar el carácter de Dios para que se forme en nosotros. El carácter de Yeshua se ha forjado en nosotros. Entonces, esos tres puntos, ¿no? Dios permite la crisis o permite que vayamos a Egipto. Él está en pleno control de todo, ¿ya? Él está en pleno control, ¿ya? Y ¿qué nos enseña en cuanto a la actitud? ¿Ya? Que, como dijo Yolanda, en esa fe, en ese crecimiento, en esa prueba, Dios va a probar si, fíjate, si yo voy a caer en ira, en enojo, en resentimiento contra Dios, o crítica contra Dios, o idolatría, o, o rechazo a Dios, o malestar con Dios, o enojarme con Dios, ¿ya? ¿Que puede pasar alguna vez cuando Dios te hace volver a Egipto? Pregunto. Pues sí, somos Puede, humanos. puede pasar, ¿no? También Entonces, claro. Entonces, cuando nosotros vemos el espejo de la Torá, ¿qué nos anima? De que realmente, si Dios por algún momento nos lleva a Egipto o nos hace pasar una situación de crisis, Él está buscando que seamos fortalecidos en Él. Esa es la prueba final, la prueba más importante, ¿ya? ¿Con qué fin? De que seamos aprobados, ¿ya? Como dice el apóstol Pablo, que dice que la salvación de nuestra alma, ¿ya? La ganamos todos los días, la luchamos todos los días. Y el que persevere hasta el final del llamado será salvo. Entonces, aquí es donde nos vemos que el llamado de Abraham tampoco fue fácil, tampoco fue fácil, ¿ya? Por lo que vemos, estuvo a punto de permitir el adulterio, estuvo a punto de romper un plan divino, ¿ya? Y estuvo a punto de eh, defraudar a Dios con el pacto abrahámico. Entonces, fíjate que son palabras mayores, ¿ya? Que Dios puso a Abraham en esas circunstancias, que luego sí fue de bendición para muchas naciones, que el Señor le dio una promesa, ¿ya? Y le dio varias palabras proféticas que no se han cumplido todavía al día de hoy. Bien, entonces, vamos a ver
¿qué puede pasar en la vida de una persona cuando está en crisis? ¿Ya? En primer lugar, pues se puede sentir angustiada. ¿Es verdad o no? O no? Se puede sentir eh, angustiada y mm, muchas veces en estado de, pues no sé, de malestar, de estrés, de preocupación, ¿ya? Y ese temor o miedo también, ¿no? ¿A qué va a pasar cuando estamos en situaciones graves o situaciones de peligro o situaciones, ¿ya? Que viene lo que se llama eh, esa respuesta al miedo o al temor, ¿eh? ¿Ya? Que en cierta manera es buena. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro cuerpo se desarrollan hormonas y neurotransmisores, ¿ya? Fuertes dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Que empiezan a luchar con nosotros mismos. ¿Bien? Y entonces ahí es cuando viene la intervención divina, ¿ya? De que eh, la confianza y la fe de Abraham tiene que venir a nuestra vida. Ahí es donde necesitamos ser fortalecidos de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Como decía, somos humanos y podemos caer en esa debilidad, en esa angustia, en ese estrés, en esa ansiedad, en esa preocupación. Bien. Entonces, que Dios va forjando en nuestro corazón, lo va como un músculo fortaleciendo, ¿ya? En que cada circunstancia difícil de nuestra vida, nuestra fe va haciendo clic, clic. Nuestra fe va creciendo, pero a la vez se va fortaleciendo. Es decir, que el propósito detrás de esto es que hoy nosotros entendamos de que le demos gracias a una crisis, a una situación difícil que Dios nos pone para probar si pasamos la prueba o no, pero que sabemos que espiritualmente vamos a crecer, ¿sí? Vamos a madurar espiritualmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada crisis nos va a dar una lección, ¿ya? Fortalecer en nuestra confianza y nuestro corazón se engrandece así, se engrandece de que cada día espera y confía en el Eterno. Bien. ¿Mm? Bien. Entonces, eh, vamos a pasar ahora entonces a la diapositiva y vamos a compartir elementos de toda esta crisis. Entonces, vamos a leer aquí eh, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer cuando salimos de la crisis. Bien. ¿Y dónde está? En el versículo, en el versículo, en el versículo 1, 2, 3 y 4 del capítulo 13. Vamos a repasarlo. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Eterno. Bien, entonces vamos a ver qué enseñanza nos da esto, que después de que hemos pasado una crisis, de que hemos tenido que salir, bajar a Egipto, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que la Escritura nos dice que debiéramos hacer? ¿Bien? ¿O cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? ¿Ya? Para que nosotros podamos seguir en el camino, mantenernos en la fe, ¿ya? Y en lo que Dios nos ha llamado. En este caso, el llamado que el Señor le hizo a Abraham. Bien. Entonces, aquí dice que lo que hizo fue una renovación del encuentro con el Eterno. ¿Ya? Estoy dando los versículos que tienen que hacer referencia acerca de cómo Yeshua trabaja en nuestras vidas en ese reencuentro. ¿Qué quiere decir? Que por la circunstancia que sea, eh, ya hemos salido de la crisis, hemos pasado, hemos sido fortalecidos en la fe y aspectos en los cuales Dios espera de nosotros, ¿ya? Y que tienen que ver con, perdón, me equivoco aquí. Aquí está, el tiempo de crisis. Bien, que en esa renovación del encuentro con el Eterno, es como si dijéramos que volvemos al primer amor. Recordamos todos cuando tuvimos el primer amor con el Señor, ¿ya? El tiempo que le dedicábamos, esa boda, esa entrega, ¿ya? Ese fervor
en todas las cosas, queremos compartirle a todo el mundo, llegar a toda hora, ¿ya? Buscando la presencia del Señor, ¿ya? Y que muchas veces el Señor tiene que llevarnos a Egipto para volver a recuperar el primer amor, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es cuando necesitamos otra vez volver a levantar el altar, así como Abraham volvió a dar gracias en el altar que inicialmente él había levantado. Quiere decir, en el lugar donde tuvo su primer amor, por decir así, con el Eterno, volver a él, ¿ya? ¿Con qué? Con una actitud de agradecimiento, ¿bien? Con un deseo de obedecer, con un llamado a orar más. Vienes fortalecido en la fe, ¿ya? Que has aprendido paciencia en lo que Dios ha hecho en tu vida, que Dios te ha hecho que madures y seas más perseverante, ¿ya? En que en este caso sería de haber pasado la prueba, ¿no? Que la esperanza de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿ya? El hecho de haber bajado a Egipto no iba a desfallecer su fe, su confianza. Bien. Y que el volver otra vez al primer amor era una forma de alegría especial, ¿ya? Que Abraham tuvo. Quiere decir, otra vez vuelvo a estar con gozo y con alegría, ¿ya? Y eso nos demuestra que Abraham tuvo momentos difíciles, por supuesto. Cuando tuvo que negar a Sara, cuando tuvo que eh, el dolor para sacrificar a su hijo Isaac, ¿ya? Tuvo que pasar por momentos difíciles cuando no esperó la promesa de tener un hijo con Sara, sino que se adelantó con Agar. Eh, esa inquietud, esa incertidumbre, la pasó él también. Y lo más importante es la humildad ante los tipos de dificultades, ¿ya? Lo que veíamos antes, que esa humildad yo creo que es parte de lo que más Dios va formando en nuestro carácter, ¿ya? ¿Ya? Que a pesar de su llamado y de su posición especial, por un lado, eh, él reconoció sus temores y reconoció sus limitaciones, ¿ya? Él, en cierta manera, por su actitud, ¿ya? Y por su error, entre comillas, eh, tuvo una lucha tremenda, ¿ya? En el sentido, por ejemplo, cuando la verdad sobre Sara en Egipto, ¿ya? Él eh, dio una muestra de que en medio de ese sufrimiento, de esa angustia, a la vez eh, fue humilde, la que le hizo confiar en el Dios Todopoderoso, la que le hizo seguir adelante en la promesa que Dios le había dicho. Y por otro lado, que él se ve fortalecido en que la fe que Dios estaba forjando en él le ayudó a superar el miedo. Claro, porque todos tenemos cierto miedo, cierta incertidumbre, cierta angustia, cierta preocupación, ya cuando estamos en situaciones difíciles. Pero cuando sabemos que los tres puntos que hemos visto antes, ¿no? Que Dios lo permite, Dios tiene el control y Dios nos da la salida, Dios nos fortalece. Cuando esos tres aspectos están en nuestra vida, ¿ya? Eh, es porque, digamos, si pasamos la prueba de esas tres, ¿no? De que tenemos conciencia clara de que Dios envía esa prueba, de que esa crisis la estamos pasando, porque Dios lo permite, de que Él tendrá la salida y de que en Él estará después, por supuesto, la recompensa, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hoy aprendemos que miremos la recompensa que Dios tiene después de que tenemos que pasar una prueba de crisis, una prueba de dificultades, una prueba de quebrantamientos, etcétera, etcétera, que Dios muchas veces nos pone a ello. Entonces, que todo esto nos recuerda que los tiempos de crisis son inevitables, ¿ya? Que debemos tener en cuenta y que la respuesta que nosotros demos a la situación es lo más importante. Quiere decir, no es que, eh, digamos, la crisis nos va a hundir a nosotros y la crisis va a manejar nuestra vida, ¿ya?
Entonces, aquí tenemos que tener ese concepto de que la madurez que nos da crecer en la fe, ser fortalecidos en el espíritu y nuestro corazón confiado en Dios, ¿ah? Entonces hace que cada vez que tengamos una crisis o una situación difícil, eh, lo que Dios ve es cuál es mi respuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque repetía que a veces la respuesta es enojarse con Dios, ¿ya? Bajar a un nivel de incredulidad, de duda desconfianza. Pero no, aquí es al contrario. Cuando tenemos esos tres elementos claros, entonces sabemos que eh, mm, debemos tener una buena actitud, ¿ya? Con todo esto que hemos visto, ¿ya? La paciencia, la perseverancia, la esperanza y la humildad y la gratitud. Bien, estamos resumiendo. Cuando tenemos esas cosas, tenemos asegurada esa situación que ha sido desafiante, pero que saldremos victoriosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si sabemos que el Eterno dirige esa situación, Él interviene sobrenaturalmente en esa situación, ¿ya? Entonces todo saldrá a nuestro favor. Por lo tanto, que estos valores que están aquí, que volver a enamorarnos de Dios de una forma impresionante, estar agradecidos por lo que nos ha pasado, tener el valor de seguir obedeciendo su palabra sin dudar nada, que el papel de la oración y el ayuno ya sigan siendo, no sean ningún obstáculo, sino al contrario sea un gozo buscar esa comunión y esa oración. Que sintamos que nuestro músculo de la fe se fortalece y que es importante tener paciencia, perseverar y esperar, ¿ya? Porque vendrá la recompensa del Dios Todopoderoso. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista humano, eh, Dios lo que nos enseña en cuanto al temperamento, en cuanto al carácter, nuestra conducta, muchas veces se ven alterados en esos momentos, es cómo superamos esa debilidad, ¿no? ¿Ya? Que aún estando en riesgo eh, y en medio de la angustia, en medio de la crisis, eh, nuestra debilidad se fortalece en el Señor, ya lo hemos visto, ¿no? Y cuando nosotros somos débiles, ya el Señor crece dentro de nosotros. Y por lo tanto, el mantenernos y caminando en fe y en este momento siendo restaurados por un momento difícil, ya, y seguiremos adelante. Bien, entonces no olvidemos estos aspectos de la historia de Abraham, de lo que pasó y cómo nos ayuda a superar la crisis y las dificultades. Bien, que se llama la historia de Abraham en los tiempos de crisis. Que esto sea como un espejo, quede grabado en nuestra vida, ¿ya? Para que nunca más pasemos situaciones eh, complejas. Bien. En términos generales, entonces, la historia de Abraham en Egipto, ya tenía que haber, perdón, que había compartido esto primero, pero eh, todo lo que podemos ver como creyentes y seguidores del Mesías, como todas estas luchas ¿ya? Y yugos muchas veces que tenemos que cargar, Jesús nos llama siempre a descansar en Él. ¿Ya? Y que aquí vemos varias lecciones durante el tiempo en que estamos en ese tiempo de crisis, de prueba o de angustia. Bien. Entonces, primero es la confianza. Segundo, la relación que hay entre el crecimiento. El apóstol Pablo nos dice que eh, en medio de la crisis y los sufrimientos, ¿ya? Nos gloriamos, ¿ya? Pero ya sabemos por qué el propósito, que cuando estamos en esas situaciones, volcamos nuestros ojos a Dios, la humildad en el momento de esas dificultades, perdón. Sí. Ay, perdón, que se me fue. La humildad y la lección más poderosa que es que tenemos la fe como la certeza de lo que se espera, ¿bien? Y que nos gozamos, esperamos es en la gracia que el Señor nos da. Ay, que se me va
en la lucha personal que tenemos en momentos de crisis, ¿ya? Todo viene para bien. Dios nos enseña en cada momento, cada circunstancia, la confianza que tiene nuestro corazón, aún en medio de todo ello, y que aunque sean situaciones en nuestra vida diaria, el Señor nos dice a través del profeta Jeremías que eh, Dios sabe perfectamente los planes que tiene para nosotros y que si sabemos que es un momento de dificultad, de crisis, ¿ya? Los planes que Él tiene son mayores que lo que nosotros podemos estar pensando, ¿ya? Entonces, la perseverancia de mantenernos en esa fe, esa emuná activa, y que como hijos de Dios, pues estamos sometidos a pruebas, a disciplina y aplicar todas estas cosas como escogidos de parte de Dios. Bien. Entonces, la siguiente parte que tiene que ver con la actitud que tenemos que tener en el llamado y que vemos en el modelo de Abraham, ¿ya? Y Abraham dice que obedeció y salió hacia un lugar que más tarde recibiría como herencia. La actitud de Abraham fue lo que marcó, ¿ya? Ese llamado, porque Abraham se humilló antes de engrandecerse, él se humilló, probó su fe, el Señor, y mm, en varios aspectos. Acordemos que el Señor probó la fe de Abraham en el tema de Sara, en el tema del sacrificio de su hijo, ¿ya? Y en todos pasó la prueba, ¿ya? El éxito de Abraham, ¿cuál fue? Que la emuná por encima de todas las cosas, ¿ya? Quiere decir que él quería agradar a Dios, ¿ya? Antes que agradar sus propios deseos, y por lo tanto su fe estaba fundamentada, estaba bien puesta, bien fortalecida, y el miedo que tuvo en esos momentos de dificultad los pudo superar. Aquí vemos todos los artículos de cómo lo mismo que pasó a Abraham, nosotros somos tratados por Yeshua, ¿ya? Y cómo nuestro corazón, cuando confía en las promesas, ¿ya? Como Yeshua, como nuestro guía, como nuestro pastor, como nuestro sanador, ¿ya? Cuando dice la palabra que eh, manifestamos su amor obedeciendo sus mandamientos, cuando llevamos su yugo y su carga, que es fácil de llevar. Entonces, nos vemos reflejados aquí que lo mismo se repite en la historia nuestra, ¿ya? Cuando el Señor probó a Abraham. Bien, entonces todo esto pues es un regalo para nosotros, una lección, ¿ya? Que nos ayuda a entender los momentos de crisis, ¿ya? Y cómo podemos entender primero el entorno, es decir, cómo nos enfrentamos nosotros a una situación de crisis, ¿ya? Que eh, estas son lecciones muy valiosas, ya que debemos tener siempre a mano, que cuando nos encontremos en ellas, acudamos a ellas para que no olvidemos que esa búsqueda constante del Eterno, ¿ya? De la oración, de la adoración, del ayuno, ¿ya? Es la que a la que nos lleva al Eterno en momentos de crisis, ¿ya? Y podemos encontrar en esos momentos fortaleza y la dirección del Espíritu en medio de esas dificultades. Es decir, que el propósito grande es que Él quiere que le busquemos más, que tengamos una mayor conexión con Él, ¿ya? Que escudriñemos su palabra, que le pidamos la guía del Espíritu, que le digamos que son personas humanas, que somos débiles, pero que también estamos dispuestos a agradar a Dios, a recibir esa gracia y de que nuestro espíritu sea renovado, ¿no? Quiere decir que cuando salgamos de la crisis, volvamos otra vez a levantar nuestro altar de oración, de alabanza, con gozo y con alegría. Bien, ahora sí vamos a pasar entonces a la segunda parte, que cómo tiene que ver eh, eh, todo este relato del pacto de Abraham con el pueblo de Israel. Bien. Entonces, vemos que hay una situación crítica en el mundo y, por lo tanto, nos compete a nosotros también eh, ver como una crisis que el Señor está poniendo a su pueblo en este momento. ¿Ya? Es una crisis de angustia, la Escritura llama los dolores de parto, ¿ya?
que todos sabemos qué significa eso, el comienzo de una tribulación, el comienzo de una crisis. Y cómo no, todo esto que hemos aprendido hoy nos va a ayudar a superar la situación que estamos viviendo, ¿ya? Porque somos parte del pueblo de Israel, ¿ya? Aunque no estamos en la tierra de Israel, nos afecta a la hora de eh, vivir nuestro cada día, la preocupación, eh, el no dormir bien, el desenfocarnos, el estar atentos, el dolor y el sufrimiento de los hermanos que sufren, de los que desaparecen. Entonces, nunca mejor que todo esto que hemos aprendido hoy, ¿ya? De la fortaleza, la esperanza, la gratitud, eh, la confianza, la perseverancia, nos tienen que ayudar a superar, a llevar estos momentos, ¿ya? Porque somos probados de una u otra manera eh, en este tiempo. Entonces vemos que hay que Israel es donde el pacto de Abraham y todas las promesas se cumplen para formar una nación, formar un pueblo, ¿ya? Que el Señor eligió, para que todas las bendiciones de Abraham, todas las promesas, todo de ese pacto se hicieran a través del pueblo de Israel. Bien. Entonces, hay una historia espiritual, una historia, digamos, moral, y hay una historia generacional, en la historia del pueblo de Israel, ¿ya? Y tiene que ver con las promesas que Dios le dio a Abraham. Quiere decir que a lo largo de los siglos, el pueblo de Israel pues, ha sufrido igual que Abraham, desafíos, caídas, momentos de grandeza, y que aunque el fracaso, dice aquí el fracaso de los patriarcas, aunque Abraham, Isaac o Jacob, Israel hayan fallado, lo que el Señor le prometió a Abraham sigue vigente. Quiere decir, por ejemplo, la tierra que el Señor le prometió como herencia y la multiplicación de sus descendientes y la bendición a todas las naciones a través de Israel. ¿Ya? Esa promesa sigue vigente. ¿Bien? Aunque haya fracasado el pueblo en cuanto a, pues, han cometido errores, tomaron decisiones que cuestionaban sus vidas. Sin embargo, esos errores personales que en algún momento parece que se alejaban del pacto del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se aleja de la instrucción divina, se aleja de obedecer los mandamientos, se aleja de bendecir a otras naciones, ¿ya? Y como pueblo, hoy vemos la situación, ¿ya? Que es una nación que es infiel al Dios de Israel. Bien, entonces Israel está pasando en un momento de dificultad, de crisis, ¿ya? Pero eso no implica que la promesa que Dios le hizo a Abraham y el pacto que el Señor le hizo a Abraham van a desaparecer, para nada. Es decir, que aunque haya una infidelidad o un fracaso temporal de su pueblo, la fidelidad de Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no va a abandonar a su pueblo, aunque esté apartado de los caminos por un tiempo, con otros ídolos, desobedeciendo su palabra, el pacto, el Señor no lo ha roto, el pacto sigue vigente. Entonces, ¿cómo vemos la viabilidad del pacto de Abraham en Israel hoy en día? Como sería la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas personas entran en duda y dicen, pues si Israel ya no es Israel, Israel ya abandonó, etcétera, etcétera. Pero el apóstol en Romanos capítulo 11 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que los dones y el llamamiento que el Señor le hizo a Abraham eh, no pueden volverse para atrás. ¿Ya? Quiere decir que están vigentes al día de hoy. Por lo tanto, que las promesas que Dios le ha hecho a Israel son eternas y son permanentes y no pueden ser en ningún momento revocadas, ¿ya? Por el pecado, por el desorden, por las acciones, por la rebeldía, ya por la influencia
del hombre o de los sistemas en el mundo. Quiere decir que el pacto sigue vigente, aunque el pueblo no lo esté guardando en ese sentido. Ahora, el profeta Ezequiel en muchos de los pasajes subraya un punto muy importante para el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Y es como si el profeta le estuviera hablando a Israel en este momento y le dice que no es por vosotros, oh pueblo de Israel, que yo voy a actuar, sino por mi santo nombre. Que esto muestra que la fidelidad de Dios a sus promesas está basada en el carácter divino, en la fidelidad, ¿ya? De Dios, en la gracia de Dios, y no en el comportamiento del pueblo de Israel, si es la bondad o la maldad, si es bueno o si es malo. El pacto de Abraham no se va a seguir cumpliendo, sino por el carácter de Dios y por su propio nombre. Bien, recordemos que el pacto de Abraham es el pacto que es renovado en todos los pactos hasta llegar a la promesa de bendición, que es en Yeshua, según Jeremías capítulo 31. Bien, entonces, lo que el profeta Ezequiel habla al pueblo es que el pacto está vigente, pero que también debe tener en cuenta lo siguiente. Las promesas de Dios siguen vigentes, ya que la historia de Israel sigue actuando, y que el pacto de Abraham, ellos deben saber que es unilateral, quiere decir que según Génesis, ya, quien establece el pacto es el Señor. Quiere decir que Dios es el que ha pactado y por lo tanto la fidelidad, la promesa, la integridad del pacto de mantenerlo vigente no depende del pueblo de Israel, ¿no? Si tiene gran ejército, si es bueno, si es malo, si está desobedeciendo o no, porque Dios tiene un propósito más adelante. Bien. Entonces, hablamos de la promesa que el Señor tiene de restauración de Israel y que es necesario que todo el mundo lo conozca. ¿Ya? Quiere decir que ¿por qué está pasando Israel estos momentos? ¿Bien? Por un lado, porque la luz que nos trae la escritura nos abre los ojos y nos da entendimiento de que Dios necesita eh, estas cosas para que se cumpla todo lo que está en la escritura. En primer lugar, Dios está buscando que su pueblo se limpie de todo tipo de idolatría y de infidelidad. ¿Ya? Ya vemos cómo el Israel terrenal que vive allí están apartados hacia otros dioses, siendo fiel a otros planes, otros sistemas, otros modelos de vida, otros modelos de familia. ¿Ya? Están alejados totalmente de la voluntad del diseño del Creador. Entonces, pero que insisto, el Eterno a pesar de eso, no se ha olvidado de su pueblo, ¿ya? Sigue siendo fiel a las promesas y al pacto. Bien. En segundo lugar, el profeta Ezequiel nos habla de que en los últimos tiempos el Señor pondrá un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Bien? Es necesario que esa profecía se cumpla, que haya un corazón transformado, ¿ya? Porque está profetizado, ¿ya? Que pasarán muchísimas circunstancias y el resultado será un corazón y un espíritu nuevo. El tercero es la presencia del Espíritu de Dios en todos los planes, en todos los ámbitos. Quiere decir que el apartarse de contar con el Eterno, es decir, pensar que pues con armamentos, con avances científicos, con poder económico, ¿ya? Van a salir adelante, ¿ya? Sin la presencia del Espíritu de Dios, pues va a ser bastante, bastante complejo. Quiere decir que el trato que Dios tiene, ¿ya? Como pueblo es bastante, bastante severo. El punto de la obediencia a los estatutos y ordenanzas. Ya vemos cómo está lleno el judaísmo, lleno de religiosidad, lleno de doctrinas, llenos de enseñanzas que se alejan
de una real espiritualidad, ¿ya? O de una religiosidad que esté llena del Espíritu. Lo que hay es una espiritualidad llena de religiosidad, ¿ya? Y el Eterno quiere que vuelvan es a una religiosidad, pero llena del Espíritu de la Torá. Una religiosidad llena del Espíritu de la obediencia a los estatutos, de las ordenanzas, conforme el diseño que Dios estableció. Bien. Y el punto E, que hay una promesa de bendición en la tierra de Israel, ¿ya? Y todas esas promesas de la bendición en la tierra de Israel están ahí en juego. ¿Por qué? Porque vienen, por un lado está la prosperidad de la tierra, el uso de la tierra, los años de Shemitah de la tierra, los límites territoriales, los acuerdos geopolíticos, ¿ya? Que todos apuntan a que la tierra de Israel será un punto de bendición, es un punto de bendición, pero para alcanzarlo, ¿ya? Es necesario pasar por este tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lleva a su pueblo a un tiempo de situación difícil, el verdadero, lo quiere llevar es a un verdadero arrepentimiento y volver a restaurar la relación de pacto que el Señor estableció con Abraham. Entonces, ya vimos en la lección al comienzo de que cuando el Señor te lleva a Egipto, te lleva a una crisis, ¿ya? Él espera la actitud de humildad, de agradecimiento, de búsqueda otra vez, de volver a conectar con el Eterno en oración, en ayuno, quebrantamiento y en este caso de Techubá. Quiere llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento y una relación, como dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, que el Señor derramará sobre ellos un espíritu de quebrantamiento, ¿ya? De aflicción y de dolor para el arrepentimiento. ¿Bien? Entonces, así podemos entender los eventos que están pasando. ¿Ya? No podemos hacer juicios de la televisión, juicios de los noticieros, juicios de los comentarios antisemitas o los comentarios antitorá, los comentarios, etcétera, sino realmente irnos a la verdadera fuente de la palabra, que es la que nos habla qué es lo que está pasando allí. También recordar que el cumplimiento de las bendiciones del pacto abrahámico son inquebrantables de parte de Dios, ¿ya? Y que Yeshua, como Redentor prometido, es el autor de cada una de las bendiciones de ese pacto abrahámico, según el libro de Romanos, según el libro de Gálatas, según el mismo testimonio de Yeshua. Bien, entonces, hay otra parte que es importante hablar, pero no la puedo comentar ahora, que es la elección del significado espiritual de Agar y de Sara en los tiempos de hoy, ¿bien? Que tiene que ver con la lucha o la herencia que hay de las discusiones familiares, de la genética que viene de generación en generación, la lucha entre los hermanos, la lucha familiar. Recordemos que ya desde Abraham hubo una pequeña división con Lot familiar y luego la lucha entre Agar y Sara también, de la cual vendrían dos naciones diferentes, pero con un mismo padre, Abraham. Entonces, todos esos conceptos políticos y de herencias también se viven hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que la situación que vive Israel con su hermano Ismael, la situación que vive Isaac con su hermano Ismael, la estamos viviendo también hoy en día perfectamente. Es decir, que algún día entenderemos el plan que el Señor tiene de la restauración del pueblo árabe, del pueblo que proviene de Ismael. Pero no es el tema de hoy. Entonces, lo único que quiero recordar es que Dios va a hacer esto en los últimos tiempos y lo debemos tener en cuenta y debemos orar por esta circunstancia y que como estas son las promesas y los planes que el Señor tiene, recordemos que el llamado de Abraham fue un plan perfecto, un plan permanente y un plan eterno. Por lo tanto, dijo Yeshua que todas las cosas pasarían, pero que ninguna cosa de la Torá, ¿ya?
pasaría por alto. Todas tendrían que cumplirse. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado en este tiempo? Que a nivel personal tomemos la enseñanza de cómo salir de crisis basado en el modelo de Abraham. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cuál es la recompensa que Dios tiene cuando tomamos esa actitud, esos puntos que hemos visto? Y segundo, que esas bendiciones que el Señor le dio a Abraham eh, están en entredicho, entre comillas, pero por parte del pueblo de Israel en este momento. Pero que como Dios es fiel a su palabra, como Dios es fiel al pacto, Dios no va a quebrantar su pacto, Dios no va a echar para atrás su palabra, ¿ya? Con respecto al llamado y a la bendición y al compromiso de su pueblo. Debemos orar por estos motivos que tengo ahora en pantalla. Primero, que el Señor traiga a Israel de regreso a su tierra prometida. Es decir, que es necesario que la restauración de las dos casas ya se cumpla cuando venga el retorno ¿ya? De todos los que hacen parte del pacto, ¿ya? A tomar la posición y recibir la promesa que el Señor le dio a Abraham. En segundo lugar, oramos para que eh, Israel pueda ser limpio en este momento de toda costumbre religiosa, de toda costumbre del mundo, de todo sistema de gobierno, de todo sistema cultural, familiar, que está alejado totalmente de Dios, está en una posición de idolatría y de infidelidad a las enseñanzas y al estilo bíblico que el Señor, al modelo que el Señor le enseñó a Abraham y que están apartados y están contaminados. Entonces oramos para que el Señor descontamine a su pueblo, ¿ya? De todo aquello que lo lleva a la idolatría y a la infidelidad. En tercer lugar, también oramos para que se cumpla la profecía de Ezequiel, que el Señor les dará un corazón, quitará el corazón de piedra, les pondrá un corazón de carne, ¿ya? En ese sentido, recordemos que estas promesas son para todo el pueblo, no solamente el pueblo que está dentro de la tierra de Israel, sino que está esparcido entre todas las naciones. ¿Bien? Y el otro punto por el que tenemos que orar, recordemos que nosotros somos Israel, es que el Señor ponga su espíritu dentro de Israel. Quiere decir que ya no es el espíritu de la ciencia, el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la fuerza militar, sino que solamente el Espíritu de Dios es el que puede sacarlos adelante, convertir sus corazones, volver sus ojos a Dios y, por supuesto, experimentar la gran batalla y la victoria final. El último punto que debemos orar es que Israel vuelva sus ojos al Eterno, a caminar en sus estatutos. Recordamos que el Señor le dijo a Abraham que lo había escogido a él porque estaba dispuesto a enseñar a sus hijos, estaba dispuesto a instruirlos en la palabra, en justicia y en verdad, y hacer que caminaran toda su vida en sus estatutos y sus ordenanzas. Entonces, este punto de hacer que Israel camine en sus estatutos y ordenanzas es uno de los puntos por el cual el Señor llamó a Abraham para bendecir a las naciones, bendecir a las familias, bendecir los hogares. Bien. Y por último, recordemos que es su mandamiento bendecir a Israel allí en la tierra, bendecir, como dice el Salmo 122, el profeta Isaías, de orar por la paz de Jerusalén, consolar al pueblo, interceder por su pueblo para que vuelvan de su camino, salgan de la idolatría, de la infidelidad y del quebrantamiento del pacto. Y por lo tanto, que el Señor lleve a Israel, como dijo el profeta Ezequiel 12, al verdadero arrepentimiento, para que vuelvan a establecer esa relación de pacto genuina que el Señor le dio a Abraham en el comienzo y que se plasmó en Isaac y ahora lo vive Israel. Bien, así que damos entonces por concluido esta parte. Como siempre, pues vamos a tener un tiempo de oración, pero yo diría que los puntos que hemos dado ahí los voy a poner luego en el chat para que sean los puntos más importantes que tengamos a la hora de interceder por el pueblo de Israel, porque son, como dice la palabra, nuestra oración tiene que ser conforme a la Torá.
Es decir, que procuremos no hacer mucha palabrería, sino centrarnos en la voluntad del Eterno, porque el mismo espíritu que escribe la Torá es el mismo espíritu que intercede. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros llenos del espíritu del Mesías, somos llenos de la bendición de Abraham a través de Yeshua, somos linaje de Abraham porque estamos con la simiente de Abraham, porque en Yeshua hemos sido injertados en esa simiente, en Yeshua somos parte de la promesa, somos parte del pacto de Abraham, en Yeshua hemos recibido redención, en Yeshua hemos recibido la salvación y por lo tanto todas las promesas que el Señor le dio a Abraham nos corresponden a nosotros a través de Yeshua. Por eso damos gracias a Yeshua, que Él es el que nos guía a la verdad en todo este tiempo. Gracias, ahí están los versículos que aplican la vida de Abraham eh, en nuestra comunión diaria con Yeshua. Familia, pues con gozo y alegría, buena semana, ¿ya? A seguir batallando, luchando, fortaleciéndonos en el espíritu, ¿ya? Ya el Señor nos da herramientas poderosas que tenemos, levantar nuestro ánimo, nuestra frente en alto, como dice Lucas capítulo 21, y estar siempre alegres y gozosos, aún en medio de las circunstancias difíciles. Dios los bendiga. Amén.